El conflicto entre Ucrania y Rusia ha encendido las alarmas de todo el mundo. La gente tiene tanto miedo como preguntas sin responder. ¿Acaso ha comenzado la Tercera Guerra Mundial? ¿Qué es lo que sucederá y hacia dónde se dirige este conflicto? ¿Por qué este conflicto podría atrasarnos unas cuantas décadas en materia de tecnología? ¿A qué se debe todo este conflicto? ¿Quién miente? ¿Quién dice la verdad? Todas las respuestas a estas preguntas en este video, porque mientras la incertidumbre es la reina del juego, las páginas de la historia continúan escribiéndose ante nuestros ojos. Por eso, lo que nos convoca hoy es la explicación más completa y definitiva sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania y lo que se viene a partir de esta situación crítica que se vive en estos momentos. En este video analizaremos el conflicto desde sus inicios hasta la actualidad de una manera objetiva, sin caer en propaganda, sin caer en exageraciones y sin caer en extremismos ideológicos, para poder comprender de la manera más objetiva posible y honesta qué es lo que está sucediendo realmente en este conflicto y hacia dónde nos dirigimos. Desde ya te adelanto que si no estás preparado para conocer la verdad que ocultan los medios occidentales ahora mismo, salgas de este video inmediatamente y sigas mirando televisión, porque muchos de los hechos que vas a ver a continuación, los medios nunca te los contaron ni te los contarán jamás. De lo contrario, dejarías de creerles instantáneamente. Es tu decisión. Bienvenidos. La operación militar de Rusia en Ucrania es un hecho. El oso dormido se ha despertado mientras el país del sueño americano transita el inicio de una de sus peores pesadillas. El conflicto entre Rusia y Ucrania es un conflicto que inició en 2014 y poco a poco ha ido escalando lentamente, sin prisa pero sin pausa, sin guerra pero sin paz. En los últimos meses y con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, este conflicto ha estallado por los aires y nadie es capaz de presagiar hasta dónde puede llegar. Y aunque esta no es la primera vez que los tambores de guerra disparan los peores miedos, estamos siendo testigos de un conflicto totalmente diferente que podría disparar no solo la Tercera Guerra Mundial, sino una de las peores crisis económicas y tecnológicas de la historia de la humanidad moderna, y en breve te explicaré por qué. Ucrania es un país que prácticamente nació destinado al conflicto, debido a que la mayoría de la población del este y el sur son rusos o descendientes de ellos. No se sienten ucranianos, se sienten rusos, se sienten parte de Rusia. Las diferencias étnicas claramente han sido siempre una razón de conflicto en Ucrania. Pero la verdadera inestabilidad en Ucrania comenzó a gestarse desde el año 2004 con la llamada Revolución Naranja, la cual fue muy importante. Luego, escaló a conflicto con Rusia en 2014, con el conocido Euromaidán, el golpe de Estado en Ucrania financiado por Estados Unidos y la Unión Europea, y la posterior anexión rusa de Crimea en marzo de 2014. Crimea es uno de esos lugares donde habitan en su mayoría personas que se sienten rusas. El otro lugar es el tan nombrado Donbass, lugar que ha hecho estallar el conflicto en la actualidad. La anexión rusa de Crimea estuvo apoyada por los ciudadanos. En 2014 se realizó un referéndum en Crimea preguntando si querían anexarse a Rusia, y los resultados fueron más que contundentes. El 96,77% de los habitantes de Crimea votó afirmativamente, expresándose de manera rotunda y clara a favor de ser parte de Rusia. Sin embargo, a pesar de que la propia gente de Crimea votó a favor de unirse a Rusia, los Estados Unidos y la Unión Europea siguieron tildando este movimiento de anexión como ilegal y como una invasión a Ucrania, y así lo hacen hasta el día de hoy. Pero obviamente ahí no terminó todo. La anexión de Crimea envalentonó a otras regiones con sentimiento ruso a luchar por recuperar también sus derechos de ser parte del país al que originalmente pertenecían. Y así fue como se abrió otro frente de batalla, el conflicto de Donbass. En julio de 2014, las regiones de Donetsk y Lugansk se levantaron a protestar, pero no solo no fueron escuchados, sino que además fueron oprimidos e incluso masacrados por el gobierno de Ucrania. Por esta razón, los ciudadanos de la región de Donbass, cansados de luchar y de ser masacrados por Kiev, pidieron ayuda a Vladimir Putin y se levantaron en armas contra el gobierno de Ucrania, hasta el cese del fuego firmado en septiembre de 2014 tras los acuerdos de Minsk.
Los acuerdos de Minsk lograron que el conflicto se enfríe, aunque permanecería latente por años hasta que en 2021 Joe Biden, un viejo amigo y conocido de los empresarios y políticos corruptos de Ucrania, llegó a la Casa Blanca y reavivó la escalada. Con Biden en la oficina oval de Washington, la OTAN decidió pisar el acelerador a fondo para avanzar con su expansión hacia el este, lo cual evidentemente puso en alerta al Kremlin. Sabiendo que Ucrania y Rusia estaban en conflicto, Estados Unidos y la Unión Europea no tuvieron mejor idea que persuadir al presidente de Ucrania, Zelensky, a unirse a la OTAN, al mismo tiempo que Zelensky, desde su gobierno, provocaba a la gente rusa y llenaba de balas a los ciudadanos del Donbass, violando así el alto al fuego firmado en los acuerdos de Minsk. El ex actor humorístico y ahora presidente ucraniano Zelensky pasaba por una crisis de impopularidad absoluta, utilizó el conflicto de Donbass para mejorar su imagen con los ucranianos nacionalistas. El 5 de agosto de 2021, Zelensky dijo que, por el bien de sus hijos y sus nietos, aquellos que se identifican como rusos en Donbass deberían ir a buscar un lugar para sí mismos en la Federación Rusa. Efectivamente, Zelensky pidió la limpieza étnica de los rusos en Donbass. No se puede pasar por alto que las declaraciones de Zelensky violan la Convención Europea de Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Como era de esperarse, Zelensky, después de sus dichos que incitaban al exterminio de los rusos del Donbass, no recibió ninguna condena ni sanción ni de la Unión Europea ni de la ONU. Por eso es que Putin habló de desnazificar a Ucrania. Уважаемые коллеги, добрый день. Сегодня обсудим ход проведения специальной военной операции на Украине. Основные боестолкновения российской армии, как и ожидалось, происходят не с регулярными частями вооруженных сил Украины, а с националистическими формированиями, которые, как известно, и несут прямую ответственность за геноцид на Донбассе и кровь мирных граждан народных республик. Кроме того, националистические элементы, внедренные в состав регулярных украинских частей, не только подстрекают их к оказанию вооруженного сопротивления, но по сути играют и роль заградотрядов. Более того, по имеющейся информации, и это подтверждается результатами объективного контроля, мы видим это. Бендеровцы и неонацисты выставляют тяжелое вооружение, в том числе системы залпового огня, прямо в центральных районах крупных городов, включая Киев и Харьков. Они планируют вызвать ответный огонь российских ударных комплексов по жилым кварталам. По сути, они действуют так же, как и террористы во всем мире. Прикрываются людьми в надежде затем обвинить Россию в жертвах среди мирного населения. Достоверно известно, что все это происходит по рекомендации иностранных консультантов, прежде всего американских советников. Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. Также хочу дать самую высокую оценку действиям российских солдат и офицеров. Они действуют мужественно, профессионально, героически, выполняя свой воинский долг, успешно решают важнейшую задачу по обеспечению безопасности нашего народа и нашего Отечества. Mientras tanto, a pesar de toda esta evidencia, los medios de comunicación occidentales siguen insistiendo en que Putin está exagerando y está equivocado con el término desnazificar. Y para tapar los dichos nazis de Zelensky, los medios no hacen otra cosa más que comparar a Putin con Hitler, cuando la realidad es que el único que habló de exterminio y tomó acciones para que tal cosa se concrete fue el presidente ucraniano Zelensky, mas no Vladimir Putin.
Para que se den una idea de los niveles de extremismo absurdos a los que llegó Zelensky, fue fotografiado sosteniendo una camiseta de la Selección Nacional de Ucrania antes de la Eurocopa 2020 que tenía el mensaje "Gloria a nuestros héroes". Gloria a nuestros héroes, para quien no lo sabe, es un grito de guerra que fue utilizado durante la agresión militar ucraniana en 2014 contra la región de Donbass. Sí, la misma región en la que vive la gente que Zelensky quiere exterminar. La UEFA, el principal organismo futbolístico de Europa, al ver esto y al descubrir que el eslogan de la camiseta era claramente de naturaleza política y de naturaleza absolutamente provocativa, obligó a retirarlo. Aunque un eslogan en una camiseta puede parecer al principio que no es un problema, significa la ideología del Estado ucraniano y sus intentos de normalizarlo en la sociedad. Luego de estas provocaciones de Zelensky, llegaron las provocaciones de la OTAN enviándole armamento a Ucrania, que no le dejaron otro remedio a Vladimir Putin que concretar la operación militar para evitar que la gente del Donbass sea exterminada. Ahora que sabes todo esto, las declaraciones de Putin de desnazificar Ucrania tienen mucho más sentido y contexto, pero los medios no te lo van a decir. Otro punto clave que también es necesario desmentir es esa idea de que Putin de repente se convirtió en un Hitler, que se volvió loco de la noche a la mañana, quiere invadir Ucrania y después seguirá toda Europa, lo cual es absolutamente falso. Putin no quiere hacer eso. El objetivo de Putin no es realizar un expansionismo como lo hizo Hitler, ni mucho menos. Lo único que busca Putin con todo esto es tomar las principales ciudades, como hemos visto que ha hecho o que está intentando hacer, quitar al gobierno de Zelensky, que es un gobierno títere de Estados Unidos, y poner a un gobierno que sea títere de Rusia. Lo mismo que ha hecho Estados Unidos en diferentes países a lo largo de la historia, poner gobiernos títeres. ¿Y Putin quiere hacer esto porque es caprichoso? No, lo quiere hacer por una razón muy sencilla, para asegurarse de que Ucrania va a actuar como escudo o como separador entre la OTAN y las fronteras con Rusia, y de esa manera también se aseguraría que la OTAN nunca ponga misiles en Ucrania, que estarían muy cerca de Moscú, lo cual representa, por supuesto, una grave amenaza para la Federación Rusa. Imagínense tener a tu propio enemigo en la frontera. De igual manera que cuando la Unión Soviética puso misiles en Cuba, Estados Unidos se quejó, y pasaría lo mismo si, por ejemplo, en un futuro Texas se independiza de Estados Unidos y va a Rusia y pone misiles y armamento en la frontera. Obviamente que Estados Unidos no permitiría eso, obviamente que Estados Unidos vería como una cuestión de seguridad nacional si esto pasara. Eso es lo que está pasando ahora mismo en Ucrania, y por eso es que Vladimir Putin quiere justamente quitar el gobierno títere de Estados Unidos que está ahora y poner un gobierno que sea más afín a Rusia para garantizar la seguridad de su país. Eso es lo que quiere hacer Vladimir Putin. Además hay que tener en cuenta que Putin lleva más de 20 años en el poder. Si hubiese querido ser un Hitler lo hubiese hecho mucho antes, o incluso lo hubiese hecho en 2014 cuando anexionó Crimea, hubiese ido por toda Ucrania. Sin embargo, no era el objetivo de Putin y no lo es hoy tampoco. Y sé que mucha gente va a pensar que soy prorruso y va a decir demás estupideces como comunista, pero eso es porque no entienden y no saben ver la realidad de una manera objetiva sin el filtro de los medios. Yo no soy comunista, por supuesto, de hecho ni siquiera Putin es comunista. Acá lo que hay que entender es que se está comparando a Vladimir Putin con Hitler, algo sumamente absurdo y ridículo, que no tiene ni pies ni cabeza. No hay por dónde agarrar esa comparación absurda, honestamente lo digo. De hecho, la propia configuración del ataque militar que realizó Putin, del modo que lo está realizando, habla por sí mismo. Ahí vemos en el mapa que Rusia entró por 6 ciudades, las 6 ciudades principales de Ucrania, porque quiere hacer justamente lo que acabo de explicar. Quiere tomar las ciudades más importantes para que el gobierno no tenga dónde ir y se rinda, y así poner otro gobierno títere y listo. No es que se quiere expandir por toda Europa como lo quieren pintar. Está más que claro. Además, otra cuestión clave que desmiente absolutamente las mentiras de los medios oficiales y de la cuenta oficial del gobierno de Ucrania, comparando a Putin con Hitler, es que ya hubo negociaciones. El gobierno de Rusia y el gobierno de Kiev están negociando para parar el conflicto y darle una solución. A ver, si Putin quisiera tomar Ucrania y expandirse hacia Europa, no negociaría. Sentido común. 2 más 2 es 4. No negociaría directamente, usaría todo el poder militar que tiene Rusia para
expandirse, y no es lo que está haciendo, no es lo que está pasando. Por favor, hay que tener sentido común para evitar caer en las barbaridades que los medios y los gobiernos de Occidente están haciéndole creer ahora a la gente. Y esta es otra muestra más de cómo los medios y los gobiernos progres hacen lo que sea por engañar a la gente, incluso llegando al punto de banalizar lo que fue la Segunda Guerra Mundial, banalizar lo que fue la tiranía de Hitler y banalizar los horrores del Holocausto, haciendo esta comparación absurda que no tiene ningún sentido. Y esta no es la primera vez que lo hacen, lo hicieron con el mismísimo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a quien acusaron en reiteradas ocasiones, un montón de veces, de ser como Hitler, y al final terminó su mandato sin iniciar ni una sola guerra. Se demostró que todo lo que decían de que Trump era igual a Hitler era mentira, era absolutamente falso para engañar a la gente y para meter miedo. Porque cada vez que hay un líder que no les gusta, recurren a esa comparación absolutamente ridícula, demostrando así que no tienen absolutamente ningún tipo de respeto por nada ni por nadie. ¿Y esto significa justificar la invasión de Rusia o decir que está bien? No, para nada. Pero si vamos a analizar un hecho, si vamos a hablar de lo que está ocurriendo, partamos hablando desde la verdad, no desde la mentira que nos imponen los medios. Eso es lo principal que hay que entender para poder analizar los hechos de manera objetiva. Porque si empezamos a decir que Putin es Hitler y empezamos a confabular historias que no están sucediendo realmente y que no están ni cerca de ser parecidas siquiera, entonces no estamos analizando los hechos, estamos analizando ciencia ficción. Pero entonces Putin, ¿por qué quiere hacer esto? ¿Por qué quiere poner un gobierno títere en Ucrania? Simple, porque quiere tener a Ucrania de escudo de la OTAN, porque la OTAN ha ido avanzando a lo largo de los años hacia el este de manera drástica. La alianza de la OTAN se creó en la Guerra Fría justamente para que los países estén protegidos en caso de un ataque de la Unión Soviética. Pero como vemos en el mapa, una vez que finalizó la Guerra Fría y que la Unión Soviética se disolvió, la OTAN no solo que no se disolvió, sino que siguió avanzando hacia las fronteras rusas más y más y más. Entonces, ¿tan loco está Putin de tener miedo de que la alianza militar más grande del mundo, que fue creada contra su país, se esté expandiendo cada vez más y más hacia sus fronteras? Creo que cualquiera que tenga dos neuronas y las sepa conectar sabe que no. Y por eso Estados Unidos tenía tantos intereses en que el conflicto de Ucrania estalle, para poder aplicarle sanciones económicas a Rusia y aislarlo. Otro punto que hay que explicar, que es muy clave en este conflicto, es Vladimir Putin, ¿por qué puso en alerta máxima a las fuerzas de disuasión nuclear de Rusia? ¿Acaso quiere que Europa vuele por los aires? ¿Quiere causar un desastre nuclear? Evidentemente no. Hay que explicar que Putin hizo esto porque el día anterior al anuncio de Putin se había reunido la OTAN, habían conversado con Estados Unidos y anunciaron que iban a desplegar tropas y armamento en la frontera con Rusia. Alemania y Reino Unido ya están enviando su poder armamentístico. Otro dato clave que expone claramente que Putin no tiene intenciones expansionistas, como dicen todos los medios oficiales de Occidente, es que ni siquiera mandó a las fuerzas más poderosas del país. Rusia ahora mismo ni siquiera pisó el acelerador. Si Rusia hubiese enviado todo su poderío militar, hubiese acabado con Ucrania en un santiamén. Lamentablemente, y como en todo conflicto, esta operación militar evidentemente traerá las peores consecuencias para Ucrania y también traerá consecuencias muy graves a nivel económico para Rusia. Y en este momento es donde nos encontramos hoy, en medio de un conflicto que no sabemos hasta dónde terminará escalando. ¿Es cierto que Ucrania es David y Rusia es Goliat? Esa es otra mentira que vamos a desmontar muy fácil. Zelensky, el mismo día del ataque de Rusia, dijo: "Estamos solos en esto, luchando por nuestro país", lo cual es absolutamente falso. Ucrania nunca estuvo sola. Desde 2014, Estados Unidos y la Unión Europea estuvieron financiando movimientos anti-Rusia y pro-Unión Europea, además de haber financiado el golpe de Estado de 2014, en el cual reemplazaron un gobierno que era títere de Rusia por un gobierno títere de Estados Unidos. Al día de hoy la cosa no ha cambiado. La OTAN lleva meses proveyendo de armamento a Kiev, tanto para aniquilar a los ciudadanos del Donbass como también para hacerle frente a una posible ocupación rusa que intentase evitar que las personas del Donbass sean exterminadas, como está ocurriendo ahora mismo. Además, potencias como Reino Unido o Alemania ya están enviando tropas y armamento por aire, tierra y mar para ayudar a Ucrania.
El propio secretario de la OTAN ha anunciado que brindarán apoyo militar en todos los niveles a Ucrania y en todo lo que puedan. Como ven, lo de que Ucrania está sola ha sido desmontado, es absolutamente ridículo y falso. Si tener a las más importantes potencias militares del mundo enviándote armamento es estar solo, no me quiero imaginar qué es lo que debe ser estar acompañado. ¿Que vengan fuerzas extraterrestres a ayudar? La mentira se cae a pedazos y es muy fácil de ver. Pero ahora que Rusia ha sido sancionado, ¿quién suministrará gas a Europa? Las sanciones a Rusia son un negocio redondo para Estados Unidos y Qatar, que ahora le venderán más caro el gas a Europa, aunque todavía falta por definir si estas sanciones serán realmente llevadas a cabo en toda regla o no. В том числе за границей. Я не знаю, почему-то немецкой общественности не нравится атомная энергетика. Ну, я не хочу давать никаких комментариев. Вот, но я вообще не понимаю, чем вы будете топить. Газа не хотите, атомную энергетику не развиваете. А что вы будете? Дровами топить? Ну, дрова тоже в Сибирь надо ехать. Чтобы... Pero, ¿qué pasaría si este conflicto escala y se perpetúa en el tiempo? Si este conflicto escala a niveles insospechados, el mundo literalmente podría entrar en una crisis tecnológica sin precedentes. Ucrania es el principal productor de gas neón, que es crucial para los láseres destinados a la fabricación de chips electrónicos. Ucrania también provee más del 90% del neón que se utiliza en la industria estadounidense de semiconductores. Intel, por su parte, importa aproximadamente el 50% de este gas neón desde Europa del Este, por lo cual una escalada en este conflicto podría generar una brutal escasez de microchips nunca antes vista. Y la cosa siempre se puede poner peor, y se pondría aún peor si China decide invadir Taiwán. China y Taiwán están en conflicto hace muchos años, al igual que Rusia y Ucrania. China, que ya demasiado daño le ha hecho al mundo, podría causarle aún más daño si decide expandir su comunismo totalitario y decide tomar Taiwán. Taiwán es el principal productor de los chips de 7 y 10 nanómetros utilizados en las computadoras y los teléfonos inteligentes. La empresa taiwanesa que fabrica estos procesadores y semiconductores es TSMC. Ante la potencial amenaza del Partido Comunista Chino, TSMC se ha visto obligado a explorar nuevos horizontes, anunciando apertura de fábricas en Estados Unidos y en Japón. Pero, como no podría ser de otra manera, no todo es tan fácil como parece. La instalación de estas fábricas no será para fabricar los chips de 7 y 10 nanómetros utilizados en las computadoras y teléfonos, sino para chips de 22 y 28 nanómetros utilizados en cámaras fotográficas. No hay que hacerse muchas ilusiones. Por eso, si China invade Taiwán, habrá escasez de microprocesadores y por tanto, la producción de tecnología se detendrá por completo a todos los niveles. Si el conflicto de Taiwán estalla, sumado al conflicto que ya ha estallado en Ucrania, la humanidad se vería atrasada 20 o 30 años a nivel tecnológico. Además, los precios de la tecnología ya existente subirían de manera escandalosa debido a la total escasez del gas neón ucraniano y de los microchips taiwaneses. Incluso tecnología que hoy consideramos obsoleta pasaría a valer muchísimo dinero. Ojalá que no lleguemos a ver los peores escenarios. Como hemos visto, el conflicto en Ucrania existe hace muchos años, no es algo nuevo, pero también hay una gran injerencia de Estados Unidos y de la OTAN. Quiero que me dejes en los comentarios cuál es tu opinión al respecto. Sin nada más que decir, compartí el video así todos se enteran qué es lo que está pasando realmente, de verdad, de manera objetiva en este conflicto, más en tiempos donde los medios de comunicación masiva nos venden una narrativa absolutamente distorsionada de la realidad, como habrás visto, y muchas veces nos hacen creer cosas que no son.